This call is now being recorded. Buenos días, profe. Qué gusto que estén acá. Muchas gracias por su asistencia. Estamos en el tercer día de nuestro simposio internacional en estudios de arquitectura y ciudad con las ponencias de nuestros estudiantes de maestría. Muchísimas gracias por su presencia. Estamos en esta sesión tanto virtual como presencial y daremos inicio con la ponencia de Karen Barrero, que nos va a mostrar sus avances metodológicos acerca de la investigación entre parques y sistemas de información geográfica. Karen, muy buenos días, bienvenida. Muy bien. Tendremos 20 minutos en los que nuestros ponentes realizarán su exposición y posteriormente tendremos algunas retroalimentaciones del público, incluyendo a nuestros profesores. Un agradecimiento especial al profesor Ángel, al profesor Carlos, que están presentes. Y nuestro propósito es hablar precisamente de estos propósitos de investigación, nutrir los ejercicios que estamos realizando desde la maestría. Muy bien, Karen, el escenario es tuyo. Buenos días, Jorge, que nos saluda allí por el chat. Buenos días. Ya te está grabando, avanza. Acá tienes. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Karen Barrero, soy estudiante de 10º semestre de Arquitectura en la Universidad del Tolima y 2º semestre en la Maestría de Urbanismo de la universidad. Bueno, el día de hoy quiero pues exponerles un poco sobre las exploraciones que se han venido realizando a nivel del primer semestre en la maestría sobre los SIT y los parques frente a la medición de la calidad del espacio público en Ibagué. Bueno, antes de entrar un poco como en contexto referente al desarrollo metodológico que se ha venido desempeñando, pues es importante dar claridad sobre algunos conceptos que son claves pues en este proceso. Primero vamos a hablar de los parques como estos escenarios o lugares de estudio, donde básicamente podemos encontrar esos lugares de encuentro de la comunidad, pero también ese acercamiento con la naturaleza y ese lugar donde podemos encontrar actividades de recreación, esparcimiento, donde se puede compartir y pueden integrarse las comunidades. Pero también hay algo muy interesante que son los sistemas de información geográfica. Entonces, ¿cómo podemos integrar estos sistemas de información geográfica para contribuir al análisis, a la evaluación y a la medición de la calidad del espacio público en nuestra ciudad? Entonces, voy a nombrar unas características muy sencillas sobre lo que nos ha permitido desarrollar estos sistemas de información geográfica y cómo esto puede contribuir con base al confort y a la medición de la calidad del espacio público. Bueno, frente a los sistemas de información geográfica, hay algo muy interesante, es que no solamente podemos obtener cartografías, sino unas cartografías georreferenciadas o geolocalizadas. Esto nos permite obtener unas coordenadas que facilitan el poder compartir la información y obtener la misma en todo contexto. Adicional a esto, también tenemos unas características importantes que es poder otorgar atributos a todas aquellas capas de datos que manejamos. Esto básicamente da como resultado unas bases de datos que permiten o facilitan el análisis y evaluación de los documentos o de los elementos que estamos evaluando. Bueno, ¿y qué relación tienen los sistemas de información geográfica con el confort? Aquí voy a hablar un poco sobre la problemática que quiero reflexionar, que es acerca de la medición de la calidad del espacio público que se viene dando actualmente. Muchas veces se asocia la medición del espacio público con simplemente contar o cumplir con un estándar referente a unos metros cuadrados estandarizados. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el componente cualitativo, qué características brinda este espacio público, qué calidad brinda este espacio público, muchas veces se deja relegado, se deja a un lado. Entonces allí es donde entra o donde propongo al confort como un concepto clave para poder brindar no solamente un espacio público en metros cuadrados, sino también un espacio público de calidad. El confort nos brinda unas características o es muy similar
o qué pena con ustedes. También se compara o como sinónimos podemos encontrar lo que tiene que ver con la calidad, con el bienestar o también con la comodidad que uno puede llegar a tener en un espacio. Entonces, este confort está compuesto por 5 elementos claves dentro de poder lograr como ese bienestar que se desea. Entonces, encontramos el confort visual, el confort térmico, el confort auditivo, olfativo y psicológico. La suma de todos estos componentes generan un confort total que facilita que la persona desee estar en ese lugar porque siente bienestar. Y adicional a ello, pues claramente proporciona la permanencia, que es un factor también importante y clave dentro del espacio público. ¿No? Qué pena, sí, discúlpame la interrupción, es que estamos viendo que a veces lo que se pasa con el problema de las presentaciones con Office. No se logra ver la imagen. Sí, no van pasando las diapositivas. Listo, creo que allí ya estamos bien. ¿Listo? Continúa. Bueno, ya después de tener un poco de claridad con este contexto y conceptos, pues quiero exponer un poco la metodología de cómo se ha venido abordando este medio o esta opción para evaluar los parques. Primero, pues tenemos que delimitar un área de estudio. En este caso, nos ubicamos sobre la Comuna 8 en la ciudad de Ibagué y puntualmente en los sectores de Alto de la Virgen, Simón Bolívar, Urbanización Comuneros, que son sectores cercanos a la quebrada de Alto de la Virgen. Hay una característica particular en estos sectores, es la respuesta que tienen hacia la quebrada. Allí encontramos, como se puede ver señalado, aquí, se ve demarcada las zonas o parques de estudio a analizar, que en este caso serían la cancha Simón Bolívar, la Media Torta, el parque Alto de la Virgen y el parque Simón Bolívar. Aquí pues ya se hace un poco un desglose sobre la estructura o cómo se propone abordar estos aspectos o características a tener en cuenta y cómo vamos a calificar o evaluar el espacio público. Entonces, como les comentaba inicialmente, primero determinar qué parques y zonas vamos a estudiar, después generar una caracterización, con esto hago referencia a qué elementos deseo estudiar del espacio público. En este caso, sobre los parques, hablamos del componente de la arborización, las luminarias, el mobiliario, conexiones viales y conexiones peatonales. Cabe aclarar que obviamente hay muchos componentes que hacen falta, que también son claves dentro de los parques, pero pues debido a la extensión y demás, que hasta el momento estamos en una exploración, pues se tuvieron en cuenta estos componentes. Después de realizar esta caracterización, hay algo clave, una de las características principales que nos facilita los sistemas de información geográfica es poder dar ciertos atributos a estas capas de datos. Entonces, dentro de los atributos encontramos que la arborización podemos analizar la forma equivalente de la copa de los árboles y también la especie. Esto a su vez está relacionado con el confort visual y con el confort térmico. La suma de este confort nos va a llevar a un confort parcial debido a que solamente estamos analizando dos componentes del mismo. Por la parte de las luminarias, se considera importante analizar el funcionamiento debido a que hay luminarias que están enfocadas para el sector vial y otras luminarias enfocadas para el sector peatonal. Claramente esto delimita unas características diferentes y por obvias razones es necesario entrar a hacer una evaluación de los mismos. También el estado de estas luminarias. Muchas veces no simplemente es necesario tener una luminaria, sino evaluar qué calidad brinda esta con respecto a los usos y actividades que se establecen en el espacio. Frente al mobiliario, pues se plantea revisar todo lo que tiene que ver con el uso, funcionamiento, estado y materialidad. Y frente a las conexiones viales y peatonales se tiene en cuenta el estado y la materialidad. Estos a su vez pues generan la sumatoria de lo que sería el confort térmico y confort visual, que a su vez nos daría un resultado del confort parcial que brinda cada uno de los parques. Pues básicamente es como el esquema con el cual se organizó, se ha venido estructurando esta metodología para evaluar los parques. Y pues aquí más adelante quiero exponerles un poco los resultados que hemos venido obteniendo. Entonces aquí pueden ver una cartografía que obtuvimos a través de esta exploración, que pena me voy a volver a la diapositiva anterior, que emitió un detalle importante que fue los materiales que utilizamos a lo largo de este proceso. Entonces SW Maps es un aplicativo móvil
el cual se utilizó en campo para poder levantar todos los puntos referentes a cada una de las capas de datos mencionadas. Y en QGIS pues utilizamos o adjuntamos o compilamos todas estas capas para poder empezar a generar unas correlaciones, que es lo que ustedes empiezan a observar aquí. Entonces, ¿qué proximidad tienen las luminarias, la arborización, el mobiliario en cada uno de estos espacios? ¿Qué relación necesito que se empiecen a generar? Entonces, ¿cómo puedo generar una relación del mobiliario con la arborización? ¿Qué ventajas me va a generar estas relaciones? Y asimismo poder empezar a tomar decisiones frente a cómo voy a plantear el espacio público o cómo voy a generar unas mejoras en el mismo. Y pues aquí quiero pues exponer como una imagen que me parece muy interesante para empezar a generar algunas reflexiones sobre el tema. Si ustedes pueden observar, es muy interesante que es un parque, es relativamente nuevo, hace parte de una de las obras que realizó la alcaldía anterior de nuestra ciudad y pues es algo muy conocido en nuestra ciudad que son los parques biosaludables. Pero quiero plantearles diferentes escenarios para que ustedes empiecen a reflexionar y considerar qué pertinente puede ser la ubicación de este mobiliario o qué características necesitamos incorporar para que este verdaderamente brinde una calidad y un confort adecuado. Voy a plantear un escenario muy chistoso, que es una madre cabeza de familia que solamente tiene tiempo de 1 a 2 de la tarde para realizar ejercicio. Si esta persona desea hacer uso de este mobiliario, de este parque biosaludable, a esta hora, muy probablemente va a encontrar que el confort térmico que le va a brindar este mobiliario no va a ser óptimo debido a que es un material metálico y por ende se calienta con el sol. Entonces, muy seguramente hace falta un componente que contribuya con el confort térmico que brinde este espacio. Respecto al mobiliario que podemos observar aquí, es un mobiliario enfocado para los más pequeños, para los niños, pero en este caso el deterioro que brinda en el cual se encuentra, pues simplemente imposibilita que estos puedan hacer uso de este espacio, a pesar de que sea un parque que se encuentra dentro de los metros cuadrados que se tienen de espacio público en nuestra ciudad, pero lamentablemente no está cumpliendo con las condiciones óptimas que debería y por ende cabe o está dentro de ese estándar o metros cuadrados, pero no está brindando la calidad del confort necesario para poder hacer uso de este espacio. Entonces, pues básicamente quería exponerles esto, dejarles esa reflexión y pues muchísimas gracias por el tiempo a los profesores presentes y a los compañeros, pues cualquier observación, cualquier interrogación que tengan, pues abierto el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Estamos entonces atentos a las intervenciones de nuestros asistentes y de los profesores que también están en la sesión presencial. No sé si el profesor Ángel quiere hacer alguna intervención. Tranquila, tú eres la estrella. Tú quédate ahí tranquilita. ¡Ay! Me embarré. Bueno. Pero ahí sonido hay, no hay problema. Esto no está proyectado. Karen, la verdad, me surgió la duda, no soy un experto digamos que en ese tipo de herramientas que son absolutamente indispensables, digamos, que para todos los procesos de análisis, inclusive los mismos procesos de diseño y de comprensión del lugar. Mi duda surgió más que todo en la temporalidad. Digamos que lo que hace es analizar un momento específico, un estado como tal, pero me surge la duda sobre la posibilidad de aplicar esta herramienta a procesos más atemporales, pensar un poco en cuál fue su proceso de deterioro,
o por ejemplo, procesos de ocupación, no sé, seguramente cuántas personas lo ocupan al día, en la noche, ese tipo de, digamos que a lo que voy a lo siguiente, tú hablas de unos momentos de ocupación, por ejemplo, a mediodía o a las 2 de la tarde, como lo decías, me parece perfecto la reflexión que hiciste, pero me surge justamente la duda, entonces, ¿cuántas personas lo usan en tal día o en tal horario? Y ese tipo de cosas, digamos que análisis o atributos, si lo podemos llamar así, atributos que dependan más de la temporalidad. No sé si has pensado un poco en esas posibilidades. Bueno, que mencionaste. inicialmente cuando, no, creo que se escucha aquí bien, no sé si los... ah, bueno, inicialmente cuando se inició como este proceso de análisis sobre los parques, creo que uno de los primeros determinantes fue considerar el uso, la población etaria que hace uso de estos espacios y los horarios en los cuales lo realizan. Porque, digamos, es muy importante la apreciación que hace el arquitecto Ángel respecto a este tema, porque, claro, es muy importante considerar, bueno, no puedo hablar de un espacio deteriorado cuando es mucho mayor el grado de uso que se da a este espacio, entonces son varios determinantes que entran como a jugar dentro de la evaluación o determinación de esa calidad que brindan los espacios públicos. Incluso pensando un poco más a futuro, cómo se puede llegar a implementar los SIT a la evaluación del espacio público, en este caso de los parques. Ya han habido algunas experiencias que se han venido desarrollando desde la academia, donde básicamente lo que proponen es crear aplicativos y llevar los SIT a las personas o a los usuarios directos como tal del espacio. Entonces, es muy interesante también porque tiene que ir muy de la mano con las políticas urbanas o con el municipio, las direcciones que estén de turno. Entonces, es como un trabajo en conjunto, un engranaje donde todos tienen que estar y cooperar. Entonces, por una parte, los usuarios de este espacio, al permitir o al facilitar y proporcionar información sobre qué confort consideran, si verdaderamente consideran que el espacio público es óptimo y responde a sus necesidades. También los profesionales poniéndonos revisando todo este tipo de información, estos datos que se están obteniendo a través de los SIT, porque claramente son claves para tomar decisiones y brindar soluciones a estos espacios. Y pues el municipio también pues interesado porque obviamente el tema del espacio público siempre ha sido una de las problemáticas o preocupaciones que se han venido teniendo a lo largo de los gobiernos y claramente pues necesitas un problema que está presente y que necesita solución. Entonces, digamos, frente a la temporalidad es uno de los factores que también se debe tener en cuenta, como otros factores que de pronto no pude hacer mención, como la manutención, el tema de la seguridad que brindan esos espacios, la accesibilidad, que es otro de los temas también delicados. Todas las personas pueden acceder a estos parques o simplemente solo los que pueden caminar. ¿Y qué pasa con las personas de movilidad diversa? Son muchos componentes porque muchas veces pensamos que el parque es simplemente esa experiencia de ir a llevar al niño a jugar, pero yo creo que el parque es un escenario muchísimo más amplio que tiene unas componentes y unas dinámicas muy interesantes a nivel de la ciudad, porque básicamente es ese espacio de encuentro donde estamos todos, donde todos tenemos derecho a acceder, donde todos podemos participar. Entonces, pues considero que sí, obviamente acá, debido al tiempo, y pues a que hasta ahora estamos como trabajando en el proceso, pues hay muchos factores que están todavía como por fuera, pero no significa que no se hayan considerado. Bueno, aprovecho, Karen, muchas gracias por tu presentación, para preguntarte un poco por tus referentes teóricos en este proceso de diseño metodológico. Evidentemente, en el seminario desarrollamos este proceso metodológico que, por el tiempo precisamente de la ponencia, pues no podemos ampliarlo en profundidad, pero me gustaría que contaras un poco acerca de ese proceso metodológico, cómo lo has ido construyendo, tus referentes. Bueno, inicialmente fue pues inicialmente dentro del proceso de investigación de ir construyendo esta tesis de grado, pues hay una problemática grande que siempre pues es difícil de abordar, entonces hay que empezar como por pasos pequeños. Digamos, lo que hoy les estoy exponiendo pues es un avance de esa gran pregunta de investigación que tengo propuesta para desarrollar durante mi maestría.
Sin embargo, pues el proceso o como la metodología utilizada, aparte de la aplicación y el uso de los sistemas de información geográfica, fue también el método de observación. Entonces, ir a ese lugar, hablar con las personas, sentarse uno a revisar, a mirar, a hacer también parte de ese espacio para poder entender o tener esa experiencia vivencial de cómo se siente ese espacio, ese parque, cómo lo percibo, cómo lo perciben los demás, porque también, digamos, el tema de la evaluación y el confort es muy relativo debido a que cada persona tiene una percepción diferente del espacio y cada persona desde su condición de usuario vive el espacio de formas diferentes. Entonces, primero fue como acompañado de ese método de observación, de indagación, de estar preguntando a las personas, de hacer entrevistas, también de ir, tomarse el tiempo, ir a ubicar punto por punto, pues para hacer una experiencia un poco más cercana al espacio. Y también pues el tema del marco teórico, que era lo que hace referencia al arquitecto francés, es muy importante empezar a investigar o revisar qué personas también están con el mismo interés que yo tengo. Digamos, hay una experiencia muy interesante, si no estoy mal y recuerdo el título, que es la Caminando en los parques o la caminabilidad de los parques, que hace referencia a un estudio que se está desarrollando en la ciudad de Chile sobre algunos parques, pero en este caso no solamente evalúan la calidad del parque, sino la calidad de accesibilidad que tienen los usuarios a ese parque. Entonces, al final de ese proceso, que creo que fue uno de los que más me marcó y los que mayor ayuda obtuve o claridad, porque a veces es un poco enredado tener tanta información y no saber cómo condensarla, pues era muy interesante ver esas relaciones de que muchas veces tengo un parque muy cerca, pero ese parque no me brinda una calidad óptima. O digamos, como también en el análisis podía llegar a analizar que muchas veces la población más desfavorecida, por decirlo así, a acceder a un parque de buena calidad son los niños y los adultos mayores. Entonces, muchas veces uno no tiene como la percepción de este tipo de análisis y solamente es como esa experiencia de observación, de sentarse, condensar datos, de revisar esas bases de datos que me genera, en este caso los sistemas de información geográfica, que me permiten empezar a tomar unas decisiones más conscientes. Entonces empezar a considerar, bueno, ¿este árbol verdaderamente queda bien aquí? ¿O necesito ubicarlo un poco mejor para que me brinde una sombra en esta zona que necesito? Entonces todo esto es como un proceso de construcción que tiene que ir pues de la mano, de parte de uno con el tema de la investigación, también de parte con la comunidad, con la ayuda que le puedan proporcionar y pues de parte también con la academia, que es como ese campo donde uno puede navegar y encontrar muchísimas soluciones y pues también otras personas que están enfocadas en el tema. Muchísimas gracias, Karen. Allí vemos uno de los avances. Posteriormente estaremos presenciando parte de las publicaciones que estarán haciendo nuestros maestrantes con respecto a estos avances de investigación. Muchas gracias, Karen. Sabemos todos que abrir un evento no es para nada algo sencillo, así que aplauso doble.